Capítulo 7. Después de la tormenta viene otra realidad. Los nuevos estilos de ser padres y cómo se originan. Los seres humanos experimentamos muchos cambios cuando nos convertimos en padres. Establecemos un estilo personal para ejercer esta profesión que se compone, como ya habíamos visto anteriormente, de experiencias previas, modelos de identificación, condiciones sociales, económicas y muchas otras cosas más. Es tan complejo este cambio que resulta muy difícil poder hacer predicciones antes de tener enfrente al bebé y convivir con él. Muchas veces supones que alguien va a ser un padre aprensivo o muy consentidor y a la hora de vivir la experiencia resulta todo lo contrario. El estilo de ser padres es pues exclusivo y a la vez es una relación que se redefine cada día con las experiencias de la vida. En el conflicto previo al divorcio, como hemos visto a lo largo de este libro, altera de manera importante el comportamiento de padres hacia los hijos y modifica el estilo de tratarlos. Esto es algo inevitable, aunque los mismos padres intenten fervientemente actuar de la mejor manera posible. Los problemas de la pareja no permiten ser tan eficientes como ellos quisieran. Esta vez me referiré al divorcio como un cambio radical tanto de padres como de hijos, y por lo tanto como un factor determinante en el que ocurre no solo en la vida cotidiana, sino en los sentimientos y pensamientos de un papá y una mamá. La experiencia de vivir un divorcio es similar a la receta de hacer el pastel de siempre que ya no podemos hacer, porque de pronto ya no tenemos nuestro conocido horno. Han desaparecido nuestra taza medidora, con la que siempre fijamos las cantidades de harina y azúcar. Tampoco encontramos el molde acostumbrado. Con un esfuerzo especial podemos adaptarnos a las nuevas condiciones. Sin embargo, el pastel ya no es igual, y es un error pretender que así sea. Tal vez te parezca que mejoró o quizá pienses que antes te salía mejor, pero es un hecho que aquel pastel tradicional y su entorno ha pasado a la historia. La familia completa había comido del mismo pastel por mucho tiempo, y no se habían puesto a pensar si lo hacían porque verdaderamente les gustaba o porque era lo que siempre había a la mano. Al perderlo, lo extrañan y se dan cuenta de cuán acostumbrados estaban a su sabor. Tras el divorcio, la paternidad y la maternidad resultan más complicadas de lo que normalmente son y los padres, conscientes o no de ello, establecen conductas alternativas. Nuevas costumbres, conflictos nuevos. Lo primero que surge es una lucha interna entre la necesidad de mantenerse cercano a los hijos y los fuertes deseos de alejarse de todo y de todos, para descansar de los conflictos. Se convierte en un duelo entre el profundo amor, la obligación y la culpa. Miguel adora a sus hijos. Siempre fue un padre cálido y presente en todas las cosas importantes para ellos. Sin embargo, a raíz del divorcio se alejó de tal manera que los niños ni siquiera sabían en dónde vivía. Su drástico retiro obedecía al profundo dolor que experimentaba con la serie de conflictos que surgían con su ex esposa. Cuando pretendía pasar por los niños y llevarlos a algún lado, y el hecho de no saber cómo ser papá bajo su nuevo esquema de vida. Se sentía como de visita con ellos y trataba de llenar las horas de convivencia sin saber cómo. Todas estas sensaciones le generaban un gran sentimiento de desubicación. En el caso de Marisa, el alejamiento con sus hijos era más bien emocional. Después de que su marido se fue de la casa, ella quedó extenuada por tantos alegatos y se refugió con sus amigas y sus libros. Ella no era la mamá de antes y nunca más lo sería, solo que aún no estaba en condiciones de definir su nueva maternidad y sus hijos lo resentían profundamente.
También surge una profunda nostalgia, una nostalgia por lo que fue y ya no es, sin importar su calidad. La memoria selecciona recuerdos agradables como navidades, vacaciones o simplemente detalles agradables de la vida cotidiana. El miembro de la pareja que ya no vive con los hijos siente que se está perdiendo esos momentos de convivencia natural que antes tenía, y aunque puede estar con los niños un fin de semana, se ha reducido considerablemente el tiempo y la capacidad para ocuparse de ellos. Aún en vacaciones, cuando apenas empiezan los niños a acoplarse a la rutina en casa de papá o mamá, ya es hora de volver a la otra casa. Por otro lado, el padre que vive con los hijos entra en un nuevo esquema en el que él también pierde continuidad. Devuelve a los niños al otro papá 1 o 2 viernes al mes y a sus maestros todos los lunes. La convivencia empieza a estar determinada por las fechas y ello hace que la relación pierda mucha naturalidad, ya que justo el día del cumpleaños del abuelo materno les toca el fin de semana con papá o mamá. Todo lo anterior genera nuevos conflictos que, aunque son parte del ajuste que se está dando, puede provocar que el compromiso con los hijos se relaje. Esto es una forma de descansar de líos, culpas o miedos. Yo ya no le alego. Si me necesitan que me busquen, decía un padre agobiado en mi consultorio, sin darse cuenta que sus hijos de 5 y 7 años no estaban en posibilidad de decidir o tomar iniciativas para encontrarse con él. En el caso de hijos más grandes, el argumento del padre es: yo aquí estoy, si quiere verme, que me llame, sin pensar que el mismo pensamiento se produce en la mente del hijo adolescente. Pregunta: ¿quién debe buscar a quién? Es claro que los padres tenemos la obligación constante de velar por nuestros hijos y que no podemos pedirles que asuman conductas que no corresponden. Lo peor en estos casos es retirarse por la propia salud mental y la de los hijos. Es necesario mantener el contacto sin importar lo difícil que esto sea. Por otra parte, cualquier adolescente se aleja emocionalmente de sus padres, de ambos, especialmente del padre, como ya vimos en el capítulo 5. Sin embargo, si este alejamiento coincide con el divorcio, las cosas se interpretan de diferente forma. El papá agrega a la tristeza y el duelo del divorcio la tristeza de pensar que sus hijos nada más lo buscan para pedir dinero. Es muy importante destacar que en las familias integradas sucede lo mismo. Los hijos no desean ir a casa de la abuela el domingo, y si buscan a papá en el celular toda una tarde, no es precisamente para saber cómo está, sino para que les financie el cover del antro. Los padres que pasan por un proceso de divorcio se vuelven más susceptibles y se preguntan a menudo si sus hijos verdaderamente los quieren o solo los necesitan. Resienten el hecho de que no quieran acompañarlos y prefieran ir con sus amigos en vez de pasar el fin de semana con ellos. Algo que favorece estos pensamientos es el hecho de que antes estos padres sostenían económicamente a sus hijos por un libre compromiso, por acuerdo implícito. Ahora, aunque este no se ha desaparecido, se le ha agregado un papel que lo demanda y una mamá que lo exige, avalada por un juez. Otro aspecto que modifica significativamente el estilo de ser padre es el hecho de que la nueva vida genera costumbres y relaciones sociales. Estas ya no son compartidas y favorecen también un cierto alejamiento. Los hijos se vuelven vigilantes de ese nuevo papá o esa nueva mamá, que hace otras cosas que antes no hacía, como salir al cine con sus amigas en la noche o recibir invitados desconocidos en su departamento. Ellos perciben cambios en todo. Se dan cuenta de que ya no se viste igual o que ha dejado de leer el periódico en aquel sillón que dejó en la otra casa. Cuando estos cambios empiezan a resultarle amenazantes, los niños comienzan a hablar de ello con el otro padre, que tienen
el gran poder de tranquilizarlos al respecto o generarles mayor inquietud. El mismo miedo a perder a papá de siempre los hace ser hostiles y desconfiados. Si bien es cierto que el divorcio en términos generales afecta a las relaciones familiares, en muchos casos las relaciones padre-hijo mejoran mucho. Estos casos se dan cuando se ha vivido una situación previa al divorcio muy desgastante y el divorcio se maneja adecuadamente, logrando sanar ese mal. Tus hijos siempre habían estado ahí, eran parte de tu vida cotidiana, de tus ocupaciones y hasta de tus noches aciagas. Cuando ellos tenían miedo o se sentían mal, de pronto el divorcio hace que tengas que entregarlos en otra casa, que los recibas con maleta o les dejes encargados a la mitad de un tratamiento médico del cual no sabes si el otro se ocupará. Ahora hay que entretenerlos y tener todo un programa de actividades para ellos, cuando antes eran los niños quienes se adaptaban a ti y acababan agotados el sábado después de haber recorrido 1000 tiendas buscando unos zapatos. Ahora resulta que los extrañas cuando antes habías deseado unas largas vacaciones sin ellos. Y entonces ya no regañas con la misma soltura ni te sientes libre para ir a cumplir tus compromisos sociales dejándolos solos. Una señora me decía que antes, cuando salía con su esposo a una cena, no se preocupaba porque los niños se quedaran en casa. Sin embargo, desde que él se divorció, no se siente bien al dejarlos y la culpa no la dejaba divertirse. Lógicamente, este sentimiento había modificado significativamente su conducta como madre. Empezó a conceder permisos que antes no daba y caía fácilmente en los chantajes de los niños. Nunca debemos menospreciar a los niños. Ellos son sumamente perceptivos. Hasta un bebé puede distinguir a un padre feliz de un infeliz. Y no se hable de la culpa, la inseguridad o la firmeza. Estas se reflejan en los rostros de los nuevos padres y marcan nuevas pautas de convivencia. Y dice, el amor maduro es la mejor medicina contra el divorcio y la divorcitis. El amor maduro invierte tiempo, material y preparación para ser un mejor padre. El amor maduro construye sobre ruinas y nunca abandona. Bueno, aquí como comentario, antes del siguiente subtema, en este capítulo viene un apartado de un texto resaltado en fondo gris y el apartado se llama Cuando ya se han divorciado y son unas pautas o tips a tomar en cuenta acerca de la situación. Dice, cuando ya se han divorciado, es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones una vez que los padres se han divorciado. Establecer reglas inmediatamente después de que uno de los padres dejó la casa familiar. Es importante marcar pautas en un principio, pues los niños necesitan saber con hechos que no han perdido al padre que se fue. Siguiente. Establecer en cuanto te sea posible un espacio para ellos en tu nueva casa. Adquieran juntos objetos propios como adornos para la casa, algo de ropa para los niños de tal forma que no tengan que cargar con maletas. Es importante aligerar en los hijos esa sensación de constante mudanza o de no pertenencia. La forma como los niños se refieren al lugar en donde viven sus padres nos indica cómo se sienten en él. Algunos dicen mi casa, otros dicen mi otra casa o la casa de Olivia, refiriéndose a la dirección. Y otros más dicen la casa de mi papá o la casa donde estamos viviendo. Lo ideal es que se sientan que ambos espacios, tanto el del padre como el de la madre, son propios, aunque tengan que referirse a ellos de diferente forma. Muchas veces el nuevo espacio del padre resulta ser un cuarto al lado de la oficina o en casa de los abuelos. No importa, cualquier rincón se puede volver un espacio familiar con un poco de optimismo e imaginación. Siguiente punto. Comparte con tus hijos tu nuevo estilo de vida. Una
en forma natural, tal y como transcurre la vida. Muchos pequeños se angustian por estos cambios, sobre todo si se suman a las carencias económicas. Si tú no lo manejas como un problema, ellos no lo verán así. Sin embargo, si usas tu condición de vida como medio para obtener lástima o presionar al otro padre, los verdaderamente presionados y lastimados serán tus hijos. Miguel salió de su casa con lo opuesto. Se fue a vivir a un mini departamento en el que no tenía ni muebles. Sus hijos estaban muy mortificados por esto, pero Miguel les dijo que era una magnífica oportunidad para hacer un campamento en la sala, y que el hecho de no tener televisión les había hecho platicar más. Otro punto. Establece un reglamento. Es fundamental mantener la disciplina. Los niños tienen que tener límites y saber a qué atenerse en esta nueva vida. Ello los tranquiliza y aunque intentarán por todos los medios esquivar la disciplina, la firmeza y la constancia de sus padres, los hará resignarse. Disciplinar nunca ha sido fácil y hacerlo solo resulta desconcertante. Aunque antes del divorcio se deseaba que el otro padre no arruinara al propio estilo de educación, ahora la educación no es reactiva sino positiva. Es decir, ya no se niega o se da al hijo como reacción a lo que el otro padre hace, sino que se tiene que decidir de acuerdo a lo que libremente se considera. No aceptes amenazas es otro punto. A la mayoría de las personas nos gustan los reglamentos para que los cumplan los demás. El hijo prefiere a un padre consecuente y dadivoso que no ande atrás de él para que recoja la toalla de baño. Esto ocurre siempre y en cualquier condición. Los conflictos por la disciplina se dan y los deseos de los hijos por irse de casa siempre han existido. Solo que ahora sí hay otra casa. Además, el dueño de la otra casa resulta ser la persona con quien más conflictos hemos tenido. Todo lo anterior nos hace flaquear y caer en la trampa de los hijos llamada me voy. Una trampa muy escuchada antes del divorcio por esos hijos que ahora la adoptan comprobando su efectividad. Es importante recordar en estos casos que se tiene una sociedad paterna y por mucho trabajo que cueste, hay que dejar a un lado los resentimientos de la fallida sociedad conyugal. Si se les permite a los hijos que vayan y vengan a su antojo, muy pronto ya no irán y vendrán de casa de papá a la de mamá, sino a la casa del amigo, a casa del novio o la novia, a la casa que formen con su pareja, la cual es muy posible que vuelvan a abandonar porque no conocieron el concepto de tolerancia, permanencia y compromiso. Si el hijo desea vivir con el otro padre por un tiempo, esto debe decidirse entre los padres y establecer un término fijo de tiempo en el cual este hijo tendrá que adaptarse a lo que le gusta y a lo que no le gusta. Ya dijimos que los niños son perceptivos y los son también para manejar las cosas a su conveniencia. Para evadir la disciplina intentan amedrentar a los padres. Si me vas a estar gritando, mejor ya no vengo a tu casa. Mi papi es lindo y no nos obliga a hacer las cosas como tú. La respuesta ideal a estos casos sería, qué suerte que en la otra casa suceda eso, solo que hoy estás en esta y las reglas son diferentes. Otro punto. Inyéctale algún nuevo estilo de ser padre o madre. Inyéctale algo nuevo a tu estilo de ser padre o madre. No te conformes con lo que quedó de otros tiempos. Si tus hijos te acompañaron en el duelo y el dolor, permite que compartan tus nuevas ilusiones, tu crecimiento personal, incluyéndolos en tus nuevas actividades con tus amigos y familiares, y hazle ver que el divorcio no los privó de cariños y nuevas oportunidades. Ellos no se divorciaron de nadie. Establece nuevas tradiciones en lugar de llorar por las que se perdieron. Nada para salir a flote que te has convertido en el salvavidas más importante para tus hijos. Siguiente punto. Nivela tiempos y actividades con tus hijos.
No se trata de entrenarlos con 1000 actividades divertidas cuando están contigo. Tampoco es correcto acarrearlos a tu oficina toda la mañana del sábado porque te quedó trabajo pendiente, o tenerlos sentados permanentemente frente a la televisión porque tú estás en reuniones de grandes en donde ellos no encajan. Aunque las cosas hayan cambiado, los niños siguen necesitando intimidad, tiempo para ver la tele y el compromiso de visitar a la tía Chela en su cumpleaños. No se trata de comprar su preferencia llevándoles a la feria y al cine. Esto cansa mucho a los padres y los hace claudicar, creando una nueva desilusión. Tampoco se trata de esperar que ellos tengan mayor capacidad de adaptación que la que tienen sus padres. Se debe establecer un justo medio que se acerque lo más posible a la normalidad. El tiempo, la disciplina y la constancia resultan ser muy buenos consejeros en estas cosas y ayudarán a relajar tensiones y actuar con sentido común. Cuida tus promesas y cúmplelas. La culpa o la nostalgia nos hace prometer cosas que después no podemos cumplir. Si a cualquier niño esto le afecta, a los niños que han pasado por el divorcio les afecta aún más. La inseguridad de su situación familiar les ha acarreado se une a estas nuevas incertidumbres. ¿Vendrá papá por nosotros como prometió? ¿Nos comprará mami las cosas de la fiesta? Conozco muchos niños que han pasado toda una mañana del sábado sentados junto a un teléfono porque papá o mamá prometieron llamarlos. Muchas de esas promesas dependen del otro padre, y si este es el caso, es preferible no adelantarse a ofrecer algo que no están en nuestras manos cumplir. Lo peor que puedes hacer es retirarte. Todos los seres humanos tenemos necesidad de contar con un padre y una madre. Los hijos necesitan saber que por ellos sus padres están dispuestos a enfrentar cualquier cosa. Por muy difícil que te resulte, insiste en verlos y convivir con tus hijos. O bien, en el caso contrario, acepta que tus hijos vean al otro padre porque de otra manera te lo echarán en cara más adelante. Si alguno de los padres se retira voluntariamente, no queda más que hacer que respetar esa decisión y evitar envenenar la mente de los niños con reproches. Yo les explico a los niños que a veces se puede ser papá o mamá biológico, pero no se está preparado para ser padre de todos los días, y eso no es un problema de los hijos, sino de los papás. Si papá o mamá no están disponibles, son ellos quienes se pierden el privilegio de ejercer esa maravillosa profesión. No trates de compensar el tiempo perdido, las heridas o los errores que has cometido. Mejor reflexiona y mejora para no perder más tiempo, no causar más heridas, ni cometer los mismos errores. Si te sientes en deuda con tus hijos, ellos lo percibirán y se sentirán desfalcados. Evita esto y trabaja en tu aquí y tu ahora. Bien, ahí hasta aquí termina este apartado que les mencionaba. Está resaltado en un texto en gris. El novio de mi mamá, la novia de mi papá. Durante cierto tiempo se les habló a los niños de lo que era y significaba una familia, y al mismo tiempo se les inculcaron valores como solidaridad y la fidelidad dentro de ella. En los asuntos familiares no intervienen los extraños. Un buen día al niño se le desbarata su familia y su mundo se voltea de cabeza. Por si todo esto fuera poco, les parece uno de esos extraños a ocupar un lugar importante en la mesa del desayuno. Lo llamaremos al principio extraño, tanto para referirnos a la novia de papá como al novio de mamá, porque desde
cualquier punto de vista, para los hijos, una nueva pareja resulta un extraño. No son los niños los que la han incorporado a la familia por decisión. Tampoco son ellos los que han tenido un proceso de encuentro y cercanía. No son ellos los enamorados y mucho menos los que desean a alguien más para compartir ese amor que sienten tan dividido y amenazado. La forma de abordar estos temas es un poco espinosa y difícil. Sin embargo, depende mucho del momento en el que el extraño aparezca, la edad de los hijos y el padre con el que vivan. Si resulta molesto aceptar a alguien que se pega al plan de fin de semana con papá, mucho más molesto es aceptar a alguien para que viva en tu casa y se acabe la crema de cacahuate que hasta hoy solo era tu propiedad. Cuando el extraño aparece antes de la separación. Cuando los niños ven a sus padres pelear y separarse, siempre buscan un culpable. Ya habíamos dicho que muchas veces ellos mismos creen ser responsables del problema por sus travesuras o sus malas calificaciones, y que todo esto le genera una fuerte culpa. No desean pensar que el padre que deja la casa sea culpable porque entonces sería malo, por lo que les resulta menos doloroso que la culpa sea el padre con el que viven. Ese es el padre al que tienen más seguro y con el que se pueden enojar. Sin embargo, si aparece en escena una tercera persona, el problema de adjudicar la culpa queda resuelto para el pequeño. Mi papá es lindo, pero se juntó con una señora mala que le dijo que se fuera con ella, y mi papá le hizo caso. Este fue el resumen que me dio Andrés, de 4 años, sobre lo que había ocurrido en su casa. Mi mamá ya tiene otro novio y la culpa de él ya no quiere a mi papá. Fue la conclusión de María Elena, de 7 años, cuando llegó por primera vez a mi consultorio. El hecho de que exista otra persona simplifica para los pequeños el juicio de responsabilidad y alimenta la idea de que si no estuviera esa persona, los papás no tendrían problemas y la familia estaría feliz. Para un niño pequeño, la infidelidad entre sus padres no depende del estado civil, sino de la aparente estabilidad que tengan como pareja que convive. Muchos niños descubren la existencia de un novio o una novia aún antes de que sus padres se hayan separado, o bien simultáneamente al hecho de que vivan en pareja, y aunque se preocupan por esto, no saben bien cómo interpretarlo. El hecho de que en casa no pase nada los tranquiliza y muchas veces ellos mismos encubren la traición como una forma de proteger la unión de sus padres. A los hijos les preocupa su propia seguridad, más que la verdadera relación entre sus padres. Mientras ellos no perciban problemas, no les preocupará si sus padres se quieren profundamente o simplemente conviven en paz. Existen muchos casos en los cuales alguno de los padres tiene una aventura que solo oculta ante su pareja, pero no ante sus hijos. Es más, en ocasiones se hace acompañar de los hijos como una forma de despistar al cónyuge y disponer de más tiempo, más libertad o menor vigilancia. Este tipo de padres consideran que los niños no captan. Les compran unos dulces, los mandan a ver la tele y les dicen que van a arreglar unos negocios con el señor o la señora en turno. Muchos de estos datos los he obtenido precisamente de los niños, quienes se dan perfecta cuenta de que algo no está bien en toda esta situación, pues además papá o mamá les advierten que no deben decir nada al otro padre. Paloma, de 8 años, y su hermana Cecilia, de 6, estaban felices con su nueva amiga Irma, una mujer de 25 años que asistía al mismo club deportivo y que compartía con ellas y su padre muchas tardes y fines de semana
en que mamá iba a cuidar a la abuela. Irma era muy buena y cariñosa, y las pequeñas llegaron a tenerle un afecto sincero y profundo que se convirtió en dolor y doble traición. Cuando meses más tarde supieron, por boca de su madre, la verdadera relación que Irma tenía con su padre. Los hijos pueden guardar el secreto por mucho tiempo, y dependiendo la edad lo hacen conscientemente para evitar conflictos o inconscientemente porque percibe de alguna manera que deben callar. En muchas ocasiones ocurre que dentro de un comentario inocente surge la verdad. Esto fue lo que pasó con Vanessa. La niña aseguraba que ya había probado la langosta y su mamá le decía que estaba muy confundida, que en realidad solo había probado los camarones, pero la niña insistía hasta que finalmente lo recordó. Fue en ese restaurante tan elegante a donde fui con mi papá y esa señora. Al ver la reacción de su madre y la cara de su padre, Vanessa, con sus escasos 5 años, comprendió de repente lo que pasaba. Cuando se trata de un adolescente que descubre la infidelidad de alguno de los padres, el silencio resulta demoledor, porque al tiempo que calla para proteger al padre engañado, acumula rencor y vive su propia divorcitis en medio de una familia feliz. Es común que estos jóvenes lo oculten también ante sus hermanos menores y demás familiares. Sin embargo, cuando ven que sus padres pelean a menudo y el silencio ya no cumple su función, se atreven a hablar de lo que saben. Si resulta difícil para los hijos aceptar una nueva pareja de alguno de sus padres, cuando el extraño aparece en tales circunstancias, es mucho más conflictivo aceptarlo, porque va unido a la idea de mentira, traición y juego sucio, responsable de la desintegración familiar. Si se trata de niños pequeños, la rabia se manifiesta siendo hostiles hacia esa persona y retando con su mala conducta al padre traicionero. En ocasiones también se arremete al otro padre porque permitió que eso sucediera. Si se trata de adolescentes, la venganza es más fuerte, porque desean pagar con la misma moneda. Retan aún más la autoridad de ese padre y pretenden traicionar también las normas y los valores familiares. La infidelidad descubierta de alguno de los padres genera un conflicto muy fuerte en los hijos y hace que ellos cuestionen los valores y las enseñanzas que recibieron. La mayoría comparte con el otro padre la sensación de engaño y traición y los pone a dudar sobre la autenticidad de su vida familiar pasada. Pregunta: ¿cuándo fuimos a ese viaje tan bonito en la playa? Mi papá ya tenía esa novia. Eso era lo que Mauricio, de 9 años, quería saber, como para valorar la experiencia. El niño pensaba que ese viaje perdía su valor si había ocurrido dentro del periodo de engaño, como si ese hecho se convirtiera en engaño también el cariño y la atención que su papá le dio a él en esos momentos. Los jóvenes dudan de la efectividad del matrimonio como institución social y toman actitudes defensivas hacia las relaciones que implican compromiso. Los niños y jóvenes que han tenido que incorporar a su vida de esta manera a una nueva pareja de sus padres presentan mucha mayor dificultad para adaptarse a la situación de lo que viven independientemente al proceso de separación. Es decir, posteriormente al divorcio y como un hecho que no tiene nada que ver con él. En muchas ocasiones, la nueva pareja de alguno de los padres carga con la herencia de rencor y rechazo de los hijos, aunque no haya sido él o ella la coprotagonista de la infidelidad que precipitó el divorcio de sus padres. Las investigaciones más recientes coinciden en el hecho de que los hijos mayores de 12 años que vivieron de cerca la infidelidad de alguno de sus padres presentan en la edad adulta mayores dificultades para establecer relaciones de pareja que el resto de los jóvenes. Cuando el extraño aparece después de la separación. Si los padres se han separado y los hijos han experimentado un tiempo
de ajuste a la nueva forma de convivir seguramente saben ya lo que se siente tener a papá o a mamá en exclusiva. La soledad, la tristeza, la culpa, o bien la nueva casa o los pocos muebles han unido a un padre o a una madre en la misma cama con sus hijos. Estas mismas circunstancias los han llevado juntos al cine, a la feria o a rentar una película infantil para verla debajo de una cobija. Estas y muchas otras cosas son aquellas ventajas de las que hablamos y que los hijos encuentran en la separación de sus padres. Se crea una especie de noviazgo paterno-filial que ayuda mucho a sanar heridas y crear reencuentros necesarios. Cuando las cosas parecen ir mejorando este noviazgo, esta luna de miel, aparece en escena el extraño, que generalmente se presenta con su mejor sonrisa y la mejor disposición para incorporarse al grupo. Al principio puede resultar novedoso y hasta más divertido que antes. Sin embargo, el problema surge primero a propósito de la frecuencia con que se admite al extraño. Una vez o dos está bien, pero ¿por qué tiene que ir ella siempre que salimos con papá? Ya nunca estamos solos con mami. Ahora él dice a dónde comeremos el domingo. Más tarde viene el problema de la oficialidad, es decir, el hecho de establecer qué tan extraño resulta ser el extraño. El temor más común en los niños es que el cambio sea tan radical que el extraño pase a ser el nuevo papá y quiera imponer sus propias reglas en una casa que antes había funcionado muy bien sin él. O la nueva mamá, que quiere volver buenos a los nuevos hijos y rescatarlos de la malísima educación que a su juicio tuvieron antes de que ella llegara a sus vidas. Cuando los hijos identifican que la nueva persona tiene influencia en el padre, las luces del alarma comienzan a encenderse. Lo primero que descubren es a un padre, a una madre, enamorados, y esta es una situación que les incomoda. Papá hace o dice cosas que antes no formaban parte de su repertorio de conductas. O bien mamá se viste de diferente manera y recibe flores cuando antes vivía en pants y lloraba por los rincones. Pregunta, ¿cuál es la verdadera imagen? Los padres de siempre, los de la vida diaria, los que regañan y se ponen de malas, los que se sienten viejos y enfermos, o estos nuevos padres que con imagen juvenil y hasta cursis, que nunca antes habían visto. Al descubrir en los padres conductas de seducción y manifestaciones de cariño con otra pareja y que tal vez jamás vieron entre sus padres, caen en cuenta de que no son solo padres, sino también seres asexuados. Este es un nuevo y difícil enfrentamiento al que deben adaptarse. La mayoría de los pequeños, cuando conocen lo que son las relaciones sexuales, se impactan y piensan enseguida: mis papás no hacen eso. Si resulta fuerte aceptar las relaciones sexuales entre los padres, mucho más difícil lo es entre uno de los padres y otra pareja. Los adolescentes que identifican a sus padres como hombres y mujeres, ya no solo como padres, comienzan a querer liberar su propia sexualidad, sabiendo que esto es un reto, o bien rechazan drásticamente el contacto con el sexo opuesto. Los niños piensan que ambos roles no pueden coexistir y que esos nuevos adultos prefieran ser novios que papás o mamás, y ello no los hace sentir muy seguros. Surgen también los celos por ese cariño paterno que ya había visto amenazado por la separación física y emocional previa a la situación del divorcio. Y por si todo lo anterior fuera poco, la última gota de esperanza de que papá y mamá se pudieran reconciliar se derrama definitivamente con la presencia de ese extraño que cada día resulta ser lo menos, por más que el niño o el joven quiera alejarlo de su vida. Las reacciones más comunes de los niños: portarse muy mal para desanimar a los extraños, volverse exigentes,
demandantes de atención exclusiva del padre, haciendo sentir en todo momento que la familia solo está formada por ellos y no hay espacios vacantes. Y aunque el otro padre no esté presente, hablan de él constantemente para que el mensaje les quede muy claro a la o el candidato. Si éste entiende el primer mensaje y pasa la prueba, seguirá el siguiente paso. Establecer una alianza con el extraño para probar qué tanto aguanta y qué tan sincera es su amistad que ofrece. En esta etapa viene un verdadero proceso de exprimir la relación y excluir lo más posible al padre. Esto les da a los pequeños una doble ganancia: aprovechar regalos y favores del extraño y separarlo, aunque sea un poco, del padre, para ver si de esta manera lo desaniman definitivamente. Si a pesar de ello el extraño sigue ahí, lo más seguro es que se hayan establecido ciertos lazos afectivos con esa persona que den lugar a la siguiente reacción: sentirse culpable y traicionero con uno de los padres por querer a la nueva pareja del otro. Esta pareja, que ya no es más el extraño, sino una persona con nombre y apellido y con muchas aventuras compartidas. Muchos niños, a pesar de sentirse a gusto con esa persona, le dicen al otro padre que no lo quieren, o que les cae gordo para quedar bien o sanar su culpa. Si los niños no reciben un salvoconducto de sus padres para aceptar nuevos cariños, aunque se trate de novios o novias de sus padres, ellos solos no se lo permitirán sin experimentar una sensación de traición. Las reacciones más comunes en los adolescentes. Las reacciones suelen ser las mismas que la de los niños, pero con su propio estilo. Es decir, el hecho de portarse mal se encamina hacia el alcohol, las fiestas o tal vez las drogas. El hecho de aliarse al extraño implica probar si puede ser un buen cómplice para conseguir permisos o dinero. Surge, como ya mencionamos, una especie de liberación de la sexualidad y de un replanteamiento de las reglas ante el padre, que también está viviendo nuevas experiencias en ese sentido y que por ocuparse de esa relación afectiva puede descuidar el control hacia su propio hijo o hija. El adolescente, al ver a sus padres como seres humanos en toda su extensión de la palabra, pueden acercarse emocionalmente a ellos al no encontrar antiguas barreras, o bien alejarse por no poder manejar el nuevo estilo de persona en que se han convertido sus padres. Los jóvenes no requieren de salvoconducto como los niños. Si ellos logran identificarse con el extraño y quitarle esa etiqueta, serán mucho más maduros para separar su amor y lealtad al otro padre con su afinidad con esa persona. Pregunta: ¿qué le ocurre al otro padre? No solo los hijos se sienten amenazados y a la defensiva, el otro padre también siente celos hacia la amistad que sus hijos están estableciendo con la nueva pareja de su ex esposo o ex esposa. Muchas madres o padres toman como pretexto el hecho de que el otro padre tenga una nueva pareja para impedir que vea a sus hijos. La idea es orillarlo a elegir entre dos amores que son diferentes y no tienen nada que ver. Si el padre presionado no accede al chantaje, los hijos creerán que en verdad ha elegido y que ellos salieron perdiendo en esa elección. Es importante que analices si en verdad tú te has separado emocionalmente del padre o de la madre de tus hijos o si sigues enganchado a esa relación, porque de ello depende que continúe o no la situación previa al divorcio o los conflictos previos. Si la relación anterior ya se ha liberado, es decir, si ya no existe la esperanza o ilusión de volver con el padre o la madre de tus hijos, el pronóstico es mucho mejor. Estas personas tienen mayores posibilidades de permitir a sus hijos una libre y sana relación con la nueva pareja del otro padre. Muchas veces hasta agradecen de que se dé esa relación porque estabiliza a ese padre. Uno de los signos
que nos dicen que sigue habiendo divorcitis aunque los padres se hayan divorciado es el hecho de que alguno o ambos padres interroguen a los niños. Quieren conocer los detalles de la relación y ponen a los pequeños en el papel del que hablamos en el capítulo 5, mensajeros involuntarios. Existe una fuerte proyección de temores y angustias, y es entonces cuando surge el argumento de ese padre que aún se siente involucrado. Mi hijo no convivía con ellos porque está expuesto a presenciar malos ejemplos, sus relaciones sexuales. Lo anterior significaría que todos los niños están expuestos a eso desde el momento en que conviven con una pareja, aunque se trate de sus propios padres. La intimidad de los adultos debe cuidarse siempre. Si la práctica se tuvo durante el primer matrimonio, no tiene por qué no haberla después. Solo si los niños relatan eventos que nos inquieten, es necesario hablar con el otro padre para buscar una solución. Hay otro tipo de consideraciones de orden moral y religioso que también ponen en conflicto al otro padre para determinar si sus hijos deben convivir con un padre que vive en situación irregular con otra persona. Pregunta: ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo que está mal algo si lo ve en casa de su padre o de su madre? Este no es trabajo de ese padre, sino del que vive tal situación. Debemos esperar a que el niño haga los cuestionamientos en vez de darle 1001 argumentos que tal vez no entienda o quiera entender. Cuando el niño pregunte, contéstale lo que tú opinas, pues tu educación debe ser coherente y consistente. Sin embargo, evita satanizar una relación, pues corres el peligro de ser medido con la misma vara. Es muy importante que el mismo padre que establece la nueva relación sea el que explica a sus hijos lo que ocurre. No creo que deba justificarse ante ellos, sino simplemente explicar la situación, y si antes externó valores diferentes, deberá tener la valentía para aceptar que está faltando a esos valores o bien que ya no cree en ellos. Debe quedar bien asentado de que solo él es responsable de sus decisiones. Los hijos no son los encargados de juzgar ni recriminar a sus padres ni a nadie más, y la persona que debe reforzar siempre este mensaje debe ser el otro padre. Qué difícil es, me dicen muchas personas en tal situación. ¿Cómo avalar ante mis hijos un adulterio? No se trata de avalar o descalificar. Los niños deben tener claro que ese no es tu papel. Evita emitir juicios que lastimen a los niños o que los obligan a defender a ese padre a pesar de los celos y sentimientos encontrados hacia él. Reacciones más concretas. Veamos ahora brevemente cómo reacciona el niño o la niña ante la novia o el novio de la papá o mamá. El niño y la novia de papá. Por un lado, existe una identificación con el padre y una unión entre ellos en el juego de la seducción hacia esa nueva pareja. Sin embargo, si el pequeño ha tenido una fuerte alianza con su madre y ella le pide apoyo, el hijo será el peor enemigo de la extraña. Casi siempre los hijos varones intentan defender a su madre atacando a la nueva pareja y les cuesta mucho trabajo creerla, aunque ella se lo merezca. La niña y la novia de papá. La niña y la novia de papá. Aquí puede existir una fuerte rivalidad por ese mismo hombre. Si tomamos en cuenta que las hijas tienden a tomar papeles de madres y esposas de sus propios padres, sin embargo, si existe un buen manejo, también puede haber una gran complicidad entre ellas al tener un amor en común, papá. Muchas hijas toman el papel de conciliadoras y aleccionan a los hermanos para que no digan algo o para que se porten bien, etc. El niño y el novio de mamá. El niño y el novio de mamá. De un día a otro pueden ser los mejores cuates.
Sin embargo, cuando los planes se dividen y el extraño se lleva a mamá de fiesta, la percepción cambia. Así que sucede lo mismo que en el párrafo anterior, porque se trata del mismo sexo en realidad por un amor. La niña y el novio de mamá. La niña y el novio de mamá. Las hijas pueden lograr una mayor identificación con la madre y agradecer que ella tenga un compañero. Lo más significativo al respecto es que estas niñas o jovencitas se vuelvan un tacto más exigentes para juzgar al pretendiente de mamá que sus propias madres hacia los suyos. En el caso de la novia de papá, ella resulta ser una acompañante del plan familiar. Es el padre, el jefe de familia, el que generalmente da el dinero y protege. Y en ese sentido los papeles no se ven alterados en gran medida ni durante mucho tiempo. Si los niños no viven con su padre, regularmente el ama de casa en su vida sigue siendo mamá y solo en ciertos fines de semana tienen que aguantar la marca de leche que detestan o bien la odiosa costumbre de la esposa de papá de mandarlos a dormir muy temprano. Es muy común que la novia de papá quiera reeducar a los niños. Ella ve de afuera la situación y al no estar tan involucrada afectivamente con los niños suele ser más objetiva. Ese afán de meterlos al orden no solo desquicia a los niños sino a sus padres y hace que las relaciones entre todos los involucrados se vuelvan tensas y agresivas. En el caso del novio de mamá, las cosas cambian de tono. El dinero es un factor importante y ante ello, la nueva pareja puede aportar cosas y decidir actividades tomando el papel de jefe de una familia en donde había ya un jefe y se fue. Es entonces cuando los hijos sienten el intento de sustituir, aunque en verdad ese hombre no pretenda hacerle de padre sustituto. El rol masculino de alguna manera favorece ciertos papeles de liderazgo social que se hace más evidente en la intromisión a ese núcleo familiar que estaba unido tal vez por esa debilidad compartida o fortaleza recién estrenada de la gallina con sus polluelos y que ahora pierde la audiencia al aparecer en medio un protector oficial. El padre que establece la nueva relación de pareja es quien debe informar a los hijos. Es importante hacerlo en un momento de intimidad en el que no esté presente la nueva persona. No les pidas a tus hijos que te guarden secretos ante otro padre sobre tus relaciones afectivas. Esto le genera una carga muy pesada y tarde o temprano la dejarán en el camino. Yolanda, una niña de 5 años, me explicaba su problema de esta forma. Pepe, el novio de mi mami, es bueno y juega conmigo y me compra cosas, pero mi papá dice que es malo y que yo no debo salir cuando está él. Mi mamá y yo quedamos en un arreglo, saldremos con Pepe y no se lo diremos a papá. En este caso, la niña está recibiendo instrucciones precisas para mentir y este entrenamiento a tan corta edad puede convertirse en una pauta generalizada de conducta para esta niña. A los 5 años, la lógica nos diría, cuando una verdad enoje a alguien, debes callarla. Nuevas parejas. ¿Cómo actuar? Son varias las cosas que los padres deben tomar en cuenta para pasar esta etapa con los mejores resultados. Es importante dejar pasar un tiempo antes de presentar a los niños a un extraño, sobre todo si no se tiene pensado establecer una relación formal con él o ella. Si el extraño no lo es tanto, es importante informar a los hijos de qué se trata esta nueva amistad, noviazgo o relación, para evitar que ellos solo se saquen conclusiones y elucubren cosas que los agobien innecesariamente, que al sentir aprecio por la nueva pareja de sus padres no es nunca un acto de traición,
ya que el corazón de las personas crece conforme más se quiere y no se divide. El espacio reservado para querer a un padre y a una madre tiene el tamaño de una suite presidencial y nunca se reducirá, aunque el Hotel del Corazón tenga habitaciones para muchas otras personas que llegarán a la vida de los niños y los jóvenes durante toda su vida. Que según el registro civil se puede dejar de ser esposo o esposa de alguien, pero nunca los hijos podrán divorciarse de sus padres y mucho menos los padres de sus hijos. Es necesario establecer tiempos y espacios para pasarla con los hijos independientemente de los momentos que se compartan con la nueva pareja. Si los niños viven y aprecian estos espacios exclusivos, les será más fácil aceptar también los momentos de intimidad de su padre o su madre con sus parejas. El respeto a la intimidad de los padres debe ser un entrenamiento permanente para los hijos, tanto si viven con ambos padres o con otras parejas. Muchas veces el papá le parece muy normal meter a los niños a la cama para ver toda la televisión. Sin embargo, la nueva esposa o alguno de los hijos pueden sentirse incómodos. Es preferible mantener una distancia prudente y respetuosa en ambos sentidos. Es recomendable, pues, que desde el principio de la separación se respeten los diferentes espacios de los niños y los adultos para que cuando se vuelve a vivir en pareja no se sienta el cambio drástico y se interprete como desplazamiento o sustitución. No presentar a todas las amistades o prospectos. Los pequeños hacen en su mente una telenovela de cada invitación a cenar para mamá y sufren con los dramáticos finales que se imaginativamente inventan. Si tienes pensado formalizar tu nueva relación de pareja, debes introducir poco a poco a la persona y dosificar las salidas con los niños, por lo menos al principio. Recuerda que tú mismo has tenido un proceso de encuentro con tu pareja que se hizo poco a poco. La sentirás cercana. Esto mismo necesitan los niños para que vayan asimilando las nuevas condiciones de vida con tiempo. La regla de oro es no usurpar ni duplicar papeles. La regla de oro es no usurpar ni duplicar papeles. Si el niño tiene una madre que ejerce como tal, no necesita otra, por muy buena que sea. El papel de una madre o un padre no se usurpa a menos que alguno de ellos deje el paso libre o renuncie a sus derechos y obligaciones, y en ese caso no se trataría de una usurpación, sino de un noble rescate. El esposo de mamá es solo eso, el esposo de mamá y no otro papá. Este es un nuevo parentesco que debe manejarse independientemente. Lo ideal es llevarse bien con ese señor y hacer de él un buen amigo. Sin embargo, esa relación no debe simular a otras ni mezclársela con funciones que solo le corresponden al verdadero padre. Cuando los niños han tenido la carencia de una figura masculina, desean que esta persona en verdad sea papá y se forman mil ilusiones sobre lo que será este padre ideal. Es entonces muy importante aclarar que tal vez Dios lo ha asignado como papá repuesto, el cual es un puesto sumamente privilegiado, tomando en cuenta que no se encuentran papás en las tiendas ni se escogen por catálogos. Pero siempre es preciso conservar intacto el lugar del verdadero padre. De igual manera, debe suceder que la esposa del papá, quien si bien debe de tener reglas a seguir dentro de su casa, debe dejar que el papá sea el que llame la atención a los niños, sobre todo en lo referente a su educación, su estudio o sus costumbres. Ella puede significar una amiga cercana y protectora y sería el que ofreciera a esos niños el cariño de alguien cálido. Sin embargo, jamás competir con la madre en ningún aspecto. Aun si la madre ha muerto, a los niños les debe quedar claro que su mamá está en el cielo y la esposa de papá puede ayudar a esa mamá en el cielo a cuidarlos y quererlos en la tierra, y que parte de esto significa corregirlos o prohibirle a veces lo que no les conviene. Muchas veces, cuando los niños reciben regaños, piensan que esto se debe a que quien los regaña
no es el verdadero padre o madre, y es muy importante aclararles que cualquier niño recibe regaños cuando ha obrado mal y que los regaños los recibe de las personas que los quieren y desean lo mejor para ellos, independientemente del parentesco que como en el caso de los maestros. Eventos y fechas importantes. Convivencia de padres divorciados. La sociedad que se establece entre un hombre y una mujer para formar una pareja sentimental puede ser transitoria y desbaratarse cuando alguno de ellos o ambos lo deciden. Sin embargo, la sociedad que se forma entre el padre y la madre de un mismo niño es un vínculo biológico y moral que no podemos desaparecer aunque queramos. La premisa anterior debe ser repetida y asimilada por los adultos que tienen hijos, ya que en la medida en que lo acepten podrán manejarlo de la mejor manera para ellos y sus hijos. A menudo les repito a mis pequeños pacientes que los papás pueden dejar de ser esposos o esposas, pero nunca pueden dejar de ser su papá y su mamá. Ni la ausencia de casa ni el enojo con el otro padre puede desbaratar el vínculo natural que ellos tienen. Muchas personas, al descubrir defectos en su pareja, también lo descalifican en su papel de padre o madre. No quiero que mis hijos reciban su nefasta influencia. No voy a permitir que haga sufrir a los niños como me hizo sufrir a mí. No necesariamente la incapacidad para vivir en pareja trae añadida la incapacidad para ejercer la paternidad. Tener papá y mamá es como tener manos y pies. Los necesitamos a ambos. Si acaso alguno de ellos está débil o discapacitado, entonces tendremos que adaptarnos a vivir con eso y buscar alternativas. Nunca elegiremos amputarnos esa mano o ese pie, a menos que no quedara otro remedio. Un pie torcido causa dolor y no nos sirve plenamente, pero es más útil así que si no lo tuviéramos, y el hecho de tenerlo nos obliga a buscar remedios. Cada uno de nuestros miembros nos da identidad e integridad física. Con las figuras paternales pasa exactamente lo mismo. Todos los niños necesitan de ellos, aunque su calidad no sea la óptima. Por todo lo anterior, no debemos privar a nuestros hijos de su otro padre, aunque parezca que no se ocupa o da un ejemplo negativo. Las experiencias que los niños viven al lado de cualquier tipo de padres son formativas y les ayudan a situarlos y tomar de esa relación lo que puedan y necesitan. Los niños que no han tenido nunca la oportunidad de convivir con alguno de sus padres generalmente idealizan a ese personaje que nunca vieron y al percibir su carencia la consideran mucho mayor que si hubiera conocido al padre real y luego lo hubiesen perdido. Es decir, la sensación de carencia de un padre deseado es mucho mayor que la que siente por un padre real que nos abandonó o que no se ocupa de nosotros como deseamos. Margarita nunca conoció a su papá. Su madre era soltera y ambas vivían solas. Cada vez que Margarita se sentía sola o en apuros, solía pensar, si yo tuviera papá, él me ayudaría. Si viviéramos con un papá, no pasaríamos tantos apuros económicos. En fin, sus suposiciones siempre la llevaba a pensar que ese papá imaginario sería bueno, próspero, rescatador, etc. Nunca se le ocurría imaginar que ese padre, borracho o sin trabajo, ni siquiera se lo imaginaba normal. Beatriz casi nunca veía a su padre. Él le prometía 1000 cosas y nunca se las cumplía. Una de esas promesas era que pasaría a recogerla el fin de semana para salir juntos a pasear. La niña sufría mucho porque papá le fallaba siempre y la mamá de la niña sufría aún más y experimentaba un profundo rencor hacia él, que había sido su esposo, por la manera en que ilusionaba a la niña y la dejaba sentadita frente a la puerta toda la mañana del sábado. Tanto Margarita como Beatriz experimentaban la carencia del padre. Sin embargo, Margarita sentía que había perdido un maravilloso padre y su vida hubiera sido más feliz. Beatriz aprendió a conocer a su papá, a tolerar las frustraciones que él provocaba y a disfrutar lo bueno que podía aportarle.
La niña aprendió a solucionar su vida con las bajas dosis de padre que le habían tocado. A simple vista podríamos pensar que Beatriz sufría más. Su propia madre estuvo tentada a alejarla definitivamente del padre para evitarle tantas desilusiones y malos ejemplos. Sin embargo, el contacto con ese padre, con todo lo que ello implicaba, había hecho a la niña más fuerte, más realista y con un mejor pronóstico de vida que el de Margarita, quien nunca pudo encontrar pareja por estar esperando a ese hombre ideal que el padre siempre soñó. Es muy importante señalar que ninguno de los padres tiene derecho a negarle a su hijo la convivencia con el otro padre, a menos que corriera peligro su vida o su seguridad. Compartir en todos los sentidos no es nunca una tarea fácil y mucho menos lo es si tenemos que hacerlo con una persona con la que hemos tenido fuertes enfrentamientos y claras diferencias. Cuando una pareja se separa, tiene que cumplir a los hijos y este proceso puede convertirse en un mercadeo de niños y una lucha de poderes en donde los misiles son los pequeños y los premios de las declaraciones de guerra para lanzarlos. Ya mencionamos que el mejor convenio de divorcio es pensar en los hijos y de alguna manera si se logra el respeto entre ambos padres, que cada uno rehaga su propia vida e incluya a sus hijos en ella. Sin embargo, ellos no rehacen sino triplican su vida, la vida con mamá y la vida con papá y la propia vida, escuela y amigos. Cada uno le pide al niño que se adapte a las nuevas circunstancias, pero cuando se trata de los asuntos del niño las cosas se complican. No todo cambia. No todo cambió. Los hijos siguen teniendo partidos de fútbol o festivales. Se sigue celebrando los cumpleaños y los bailes de graduación. En estos eventos es donde les toca a los padres adaptarse. Si bien ya no pueden asistir bajo el mismo esquema en que lo hacían antes, deben seguir estando presentes en estas ocasiones de tal manera que afecten lo menos posible a sus hijos. Una joven en preparativos de boda me contaba lo difícil que resultaba conciliar a sus padres divorciados. Tengo que cuidar todos los detalles para que ninguno de los dos se sienta desplazado. Lo mismo le pasaba a Roberto en vísperas de su primera comunión y a Paulina en sus 15 años. Los hijos no son los que deben conciliar. Ellos han pagado muchas facturas que no le correspondían. Es su labor de los padres guardar sus resentimientos en el lugar más recóndito, poner su mejor cara y su mejor voluntad para no arruinar a los hijos en sus buenos momentos. Muchas veces los padres quieren marcar su territorio en estos eventos, de igual manera como lo hacen con su expareja. Solo que en estos casos no se trata de su divorcio ni de sus intereses, sino de momentos felices que no deben usarse como armas de ataque para el otro. Si en la mayoría de las familias los festejos de Navidad son motivos de pleitos y envidias, mucho más lo serán en el caso de padres separados. El planteamiento inicial ya está contaminado. Pregunta, ¿a quién le tocan los niños? ¿Cómo se trata de llevar el bacalao o el pavo? ¿Por qué no pensar qué papá le toca a los niños? En el caso de los cumpleaños, el supuesto festejado no acaba de soplar las velitas de un pastel cuando ya pasa su mamá a recogerlo porque le esperan los invitados de la otra fiesta. Jimena estaba feliz porque su papá iba a ver su obra de teatro, pero eso significaba que mamá no estaría allí. No es necesario divorciar a los hijos de alguno de sus padres cada vez que tiene un evento significativo en su vida. Es por ello que debemos buscar alternativas que le permitan a todos disfrutar de las ventajas y de tener padres y de tener hijos. Eventos comunes y eventos individuales. Eventos comunes. Son fechas significativas que se festejan por todos y en las cuales los niños se tienen que dividir. En estos casos es importante pensar primero en ellos. ¿Cuánto tiempo va a pasar con cada padre? ¿El tiempo será suficiente para que disfruten plenamente o tendrán que despedirse cuando apenas la fiesta empieza?
No debemos perder de vista que los hijos no son nuestra propiedad. No tenemos derecho a disponer de ellos como si fueran un par de zapatos. Yo quiero a mis hijos conmigo en esa fecha. Debemos pensar en lo que ellos desean o en el cual es el plan más favorable para que se logre el objetivo de la fecha o del evento. Si hablamos de la Navidad, es conveniente que los niños pasen un año con cada uno de sus padres en vez de pasarla en un coche toda la Nochebuena. Si los padres viven cerca, tal vez podrían combinar Nochebuena y Navidad, o bien Navidad y Año Nuevo, pero siempre pensando en que se trata de un verdadero festejo y no de un juego de ping-pong en donde la pelotita resultan ser los niños. Muchas veces, cuando se vive en una situación previa al divorcio, alguno de los padres aprovecha estos eventos para agredir y demostrar su poder. Otras veces, el criterio para tener a los hijos en esas fechas se basa en qué tanto pueden cuidar o divertir. Esto no es natural ni lógico. Los niños que viven con ambos padres pasan con ellos las fechas importantes sin importar los planes que tengan. La familia entera comparte la diversión o el aburrimiento, como comparten la vida misma, y los hijos de padres separados no deben perder esta pauta de vida. Si papá tiene una fuerte gripe y toca celebrar con él el año nuevo, los hijos pueden comer las 12 uvas alrededor de su cama, como lo haría una familia integrada. Esto es parte de la solidaridad que aprendemos en los hogares y que no deben perderse estos niños porque entre sus padres ya no exista. Si se trata de las vacaciones de verano, deberá usarse el mismo criterio y procurar no cambiar los planes constantemente porque los niños comienzan a sentirse estorbos más que compañías anheladas. Eventos individuales. Son todos aquellos en los que los hijos resultan los protagonistas y como tales desean a su lado en esas fechas a su papá y su mamá. Lo ideal es que así sea, que los socios papás ejerzan como tales aunque no tengan entre ellos ningún otro tipo de lazos. Sin embargo, hay muchas cosas que impiden que esta sociedad funcione plenamente. He aquí algunas de ellas, como son la situación previa al divorcio o divorcitis crónica, los conflictos de lealtades y las culpas. Divorcitis crónica, es decir, conflictos constantes, aunque sea a larga distancia, por teléfonos o con mensajeros. Esta enfermedad nos deja ver claramente que los lazos entre esa pareja no se han roto. Siguen unidos aunque sea para pelear, y su separación física no ha solucionado los problemas. Cuando esta circunstancia está presente, alguno de los padres o ambos ponen 1001 requisitos para asistir al evento, para dar dinero o para organizarlo. Generalmente se olvidan quién es el festejado y recuerdan quién fue el agraviado. Los hijos mayores que sufren este tipo de conflicto previo al divorcio generalmente evitan celebrarse o optan por hacerlo con amigos y compañeros. Los niños argumentan que no tienen ganas de hacer fiesta o que se sienten mal ese día. Esto soluciona parcialmente el problema, pero va generando una pauta de conducta que hace que cuando estos niños o jóvenes sean adultos, no refuercen una serie de costumbres y tradiciones familiares que jamás vivieron. Este tipo de costumbres, como partir el pastel con los abuelos y los primos, son pegamentos familiares muy importantes que cada día tenemos en menor cantidad y necesitamos más en nuestra sociedad. Sin embargo, si en tu vida representaron momentos de tensión o disgustos, inconscientemente los evitarás en adelante. Dentro de la situación previa al divorcio o divorcitis crónica, entraría todo lo que se refiere a querer monopolizar el amor del hijo, querer ser el bueno ante él, juzgar implacablemente al otro padre y heredar corajes o cuentas pendientes. Cuando Joaquín estaba casado con la mamá de su hija Pilar,
Su familia política no era de su agrado. Podríamos decir que más o menos la toleraba. A raíz del divorcio los aborreció. Ahora que Pilar se va a casar, Joaquín quiere hacerle a su hija la mejor boda del año. Sin embargo, los invitados deben pasar por su aprobación. Yo no le voy a matar el hambre al inútil de tío Roberto, le decía a su hija mientras le tachaba una serie de nombres en la lista de invitados. Conflictos de lealtades. En el ejemplo anterior, lo que siguió después se refería precisamente a este tema. Pilar debía ser leal a su madre y la familia de ésta, y a la vez deseaba esa fiesta, no solo por lo material, sino porque le agradaba que su padre le demostrara interés. También ocurre esto con frecuencia cuando alguno de los padres tiene una nueva pareja y desea incluirla en estos eventos. El conflicto puede surgir porque esta nueva relación no sea muy sólida y se ve amenazada con estos enfrentamientos. Los nuevos esposos o esposas exigen su lugar y no todos están de acuerdo en el cual debe ser este. Ocurre también que el padre que no se ha vuelto a casar, considera que esa persona no debe asistir. Sin embargo, si ella se encuentra en la misma situación, su punto de vista cambiará. Por su parte, los hijos presentan también este tipo de conflicto de lealtades. Por un lado, desean la presencia de esa nueva esposa que antes era el extraño y ahora forma parte de su nueva vida. Y por otro lado, se sienten que ese cariño y esos deseos de compartir traicionan al otro padre. Culpas. Cuando se presenta un evento especial para el hijo, muchos padres ven en este la oportunidad de resarcir la culpa por haberse divorciado, y es entonces cuando no toleran compartir el festejo, sino que compiten por hacerle al pequeño la mejor fiesta o a su hija la más fastuosa recepción. En estos casos, los hijos reciben más de lo que necesitan y ellos mismos se vuelven insaciables. Pablo tenía siempre 3 festejos de cumpleaños. Era una especie de jubileo, como el de la reina Isabel. El mero día celebraba con su mamá y sus abuelitos. Al otro día se le hacía la fiesta oficial con sus amigos de la escuela y otro más con su papá y los tíos y primos. El niño recibía más regalos y dinero del que podía verdaderamente disfrutar, y finalmente nadie estaba pensando realmente en él. La culpa estaba convirtiendo en consentimiento y más adelante, para desgracia de Pablo, en autocompasión. El niño pensaba que sus 3 festejos eran lo menos que debía recibir, a cambio de ser un hijo de divorciados. Tanto sus familiares como él mismo le pusieron la etiqueta que le duró mucho tiempo más, hasta que trabajamos con esto en el consultorio. Era como una deuda jamás saldada en su totalidad, que de alguna manera le convenía mucho a un joven acostumbrado a recibir cosas materiales y carecer de muchas relaciones emocionales profundas. ¿Qué hacer? Antes que nada, necesitamos modificar nuestro esquema de pensamiento de la misma forma que se ha modificado el esquema familiar. Roberto ya no es el desgraciado cuñado que te estafó. Ahora resulta ser el tío de una hija a la que tú quieres mucho y deseas ver feliz. Es un poco como lo que hacemos con los amigos de los hijos que no nos agradan del todo. Generalmente procuramos ser cordiales en atención a nuestros hijos, y aunque no fomentamos esa relación, sabemos que nuestra intervención sería contraproducente. Otro cambio importante que debe ocurrir es el de dejar de percibir a los propios hijos como hijos de divorciados y evitar a toda costa que los demás lo hagan también. Es tanto como etiquetar a los niños como hijos de diabéticos o de fracasados en los negocios. Si sientes que les debes algo a tus hijos, págaselos con educación y cariño, nada más.
La tercera recomendación y más importante sería escombrar los sentimientos. Tira a la basura los viejos rencores, los reproches pasados de moda y los guantes de box que no te dieron precisamente el cinturón de campeonato. Si no lo has hecho por ti mismo, hazlo por tus hijos. Ellos resultan muchas veces los rescatadores de sus padres. Ellos sacan a flote los mejores sentimientos de esos adultos tan lastimados. Cuando por uno de tus hijos logras traspasar una puerta y pasar unas horas en son de paz, te das cuenta que no solo le diste a él el mejor de tus regalos, sino que te los has dado a ti mismo. Si tu escombradero es muy grande y aún no terminas con él, es preferible que te retires de la escena hasta que estés preparado. Ten en cuenta que la relación que establezcas con tu expareja es nueva, es diferente y puede ser sana. El hecho de ser amable no debe significar reconquistar o demostrar algo más que eso, amabilidad. Si mantienes esta idea, te sentirás más libre de actuar sin sentir que te comprometes o que te vuelves a involucrar a un nivel profundo. Los nuevos parentescos de los niños. Los niños de hoy viven una vida diferente a la de sus padres, no solo por los nuevos juegos electrónicos y los revolucionarios sistemas educativos, sino también porque tienen que aprender a manejar nuevos parentescos que antes casi no se daban de forma tan abierta como ahora. Esta situación no solo incluye a los hijos de padres separados, sino a la gran mayoría de los niños, ya que las ligas familiares tan extensas en nuestra cultura hacen que a un hogar integrado llegue de visita los primos de verdad y los otros primos, que pueden ser calificados de muchas formas: los primos de cariño, los nuevos primos, o bien los primos abandonados o los niños esos. El aumento en el número de divorcios o nuevos matrimonios ha ocasionado que, de un día para otro, un niño se encuentre con que tiene más de 2 abuelitas, otros hermanos que no conocía y una serie de parientes recién aparecidos, con quienes conviven todos los fines de semana. Al unirse una pareja de viudos o divorciados, llevan en esta unión a sus respectivos familiares, y esto desencadena una serie de acontecimientos que pueden enriquecer la vida de sus hijos o bien pueden afectarla si no la manejan adecuadamente. No es difícil imaginarnos lo que puede sentir una niña cuyo padre ya no vive con ella y si vive con otra pequeñita que resulta ser la hija de su nueva esposa. Una niña a la que casi no regaña y a la cual le puede dar un beso de buenas noches mientras su verdadera hija lo extraña del otro lado de la ciudad. Podemos también darnos una idea de los sentimientos encontrados hacia una abuela prestada, que resulta ser pariente de un medio hermano. Una mujer cariñosa que al final no es nada nuestro y que al quererla nos sentimos traicioneros con la verdadera abuela, que a lo mejor no es tan divertida como esta. Primos hermanos de los hermanastros, que nos adoptan con cariño cuando se trata de formar un equipo de fútbol, pero que nos recuerdan que no somos nada de ellos a la hora de repartir chocolates que trajo alguno de los tíos que tampoco ya es tan tío como decía ser. Este ir y venir de parientes sin definir las relaciones, sin aclarar de qué conflictos de lealtad y rivalidad y preferencias ocasiona mucho desgaste entre los miembros de una familia, si no se preparan con anticipación para todo esto. Después del dolor de la separación viene un tiempo de ajuste, de complicidad entre los que se quedan juntos y los que se ven cada fin de semana. Esta etapa pasa y los regalos y las culpas disminuyen para dar paso a la vida cotidiana. Las cosas toman un curso habitual y los niños se acomodan a las nuevas costumbres familiares y al hecho de vivir solo con uno de sus padres. Aparece entonces ese nuevo cambio del que hablamos, en el que aparece el extraño y con él atrae su propia parentela.
En algunos casos, esto enriquece la nueva familia de los niños. Se sienten contentos con los nuevos familiares que han adquirido. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Jorge, de 9 años, se quejaba porque ya casi no veía a sus abuelos paternos. Antes decía el niño: papá y yo pasamos todo el fin de semana con mis abuelos y mis primos. Pero desde que tiene esa novia nueva hay que aguantar a sus hijitos y a otros abuelitos que ni conozco. En verdad, me siento un extraño en medio de ellos cada sábado. El hecho de haber tenido a papá o a mamá en exclusiva hace más difícil aceptar compartirlos con personas hasta ahora extrañas. Las costumbres se modifican y muchas veces los cambios no son nada más de estilo de comida o decoración, sino de casa, de colegio, de conceptos de lo que está bien y lo que está mal. Si empezar un matrimonio en condiciones normales es difícil, mucho más lo es comenzarlo ya con hijos, con muebles y mañas de ambos lados. Esta es una realidad cada vez más frecuente y existen muchas soluciones para que la vida de los niños y los jóvenes que la experimentan sea mejor y aprendan a adaptarse a su nueva realidad. Es importante aclarar los parentescos y no forzar cariños. Es importante aclarar los parentescos y no forzar cariños. Es contraproducente forzar una relación que no se da de forma natural. Este es tu nuevo hermanito, al que debes querer mucho y con el cual vivirás de ahora en adelante. Si esto cae como bomba tratándose de un verdadero hermano, que llega a casa como un indefenso bebé, que ni siquiera habla, imagínate cómo suena ante un niño de 8 o 10 años, al que has visto 3 veces en tu vida, y 2 de ellas te ha quitado la pelota o te ha hecho muecas porque su papá o mamá a su vez también le dio la misma sentencia. Debemos dejarle claro a los niños que los hijos de la pareja no son sus hermanos y pueden ser buenos amigos, pero que eso dependerá de ellos. Hay que evitar presionarlos para que se quieran, porque basta y sobra que lo pretendamos para que ellos se repelen al instante. Muchas veces los pleitos entre ellos sirven para definir posturas y, aunque parezca mentira, para mejorar después de las relaciones. Ambos padres deben aclarar que solo piden respeto entre todos y a veces tendrán que hacerse de la vista gorda cuando surjan problemas que consideren menores para que ellos logren solucionarlos de algún modo y con esto aprendan a convivir. Debemos tomar en cuenta que entre hermanos de sangre hay rivalidades naturales y por ello no debemos pretender que entre hermanastros exista una relación perfecta. Ambos vienen de vivir experiencias dolorosas y diferentes y son precisamente estos dolores los que tal vez más adelante los unan. Si no se trata de hermanastros, puede tratarse de sobrinos de alguno de la pareja o de una tía o un abuelo. En todos los casos debemos dejar abierta la puerta para hacer de ellos buenos amigos, cariños nuevos que no excluyen a los verdaderos primos, abuelos o tíos. Yo siempre le digo a los niños que mientras más personas quieran, su corazón crece más. Que el corazón humano es tan generoso que nunca se divide para que quepan más personas, sino que multiplica sus lugares vacantes para que cada cual tenga un espacio exclusivo que nunca se tenga que reducir porque llegue el nuevo cariño. Evitar jugar a la familia feliz. Algunas parejas que han vuelto a casarse han sufrido tanto que quieren estrenar su nueva relación pretendiendo que todo está bien desde ahora y fuerzan un poco la convivencia entre dos familias que aún no se han integrado. Los hijos van con cara de funeral a la comida familiar en casa de quién sabe quién y el ambiente se puede cortar con un cuchillo de la tensión que todo esto genera. Es importante dejar que las cosas se vayan dando poco a poco,
sin crear un libreto de teatro para los encuentros familiares y dejando que cada cual se presente ante los demás como es y será en lo sucesivo. Nunca falta el que se quiera lucir y enfrente de los familiares de la pareja, de su padre o madre, haga su berrinche o conteste de mal modo. Todo esto es parte del proceso de marcar territorios. Miguel, de 15 años, quería probar a su mamá para ver si era cierto lo que ella le había dicho con respecto a que él era lo más importante en su vida. Se encontraba Miguel con su mamá y el esposo de esta, y dos de los hijos de él, que por cierto eran vegetarianos, y debían decidir el restaurante para comer ese domingo. Miguel enseguida dijo que tenía ganas de ir al famoso restaurante de carne que habían inaugurado la semana pasada. Ello significaba que los dos intrusos se quedaran sin comer, y la mamá del muchacho captó enseguida la afrenta. Sabía que la estaba poniendo a prueba, pero no por ello podía ceder al capricho de su hijo y a la trampa que le tenía. Y le contestó con gran habilidad: a mí también se me antoja un buen pedazo de carne, pero como no todos comemos carne, creo que hoy iremos al restaurante internacional y otro día nos escaparemos tú y yo a comer nuestro bife. Y será una buena oportunidad para no perder nuestros ratos especiales. ¿No crees, Miguel? Descartar la idea de traición o falsa lealtad. Descartar la idea de traición o falsa lealtad. El que a un niño le agrade la familia nueva que el otro padre ni siquiera conoce no significa que lo esté traicionando. Es muy importante que este pequeño lo sepa porque lo hará descansar y crecer sanamente. Lo ideal sería que sus propios padres se lo digan. Lo único que los niños necesitan para establecer buenas relaciones con todos es la anuencia de sus padres, el permiso hablado o simplemente la actitud abierta de los adultos para no limitar sus cariños ni hacerlos sentir culpables por ellos. Es maravilloso ver cómo los pequeños y los jóvenes se relacionan naturalmente entre ellos y con las personas que los acogen y aceptan sin importar si son hijos, esposos o padres de alguien. Somos los adultos los que aportamos los prejuicios y envenenamos los corazones vírgenes de unos niños que pueden ampliar su horizonte de amor con cualquiera que se acerque a ellos con buena voluntad. Evitar los típicos temas de conversación. Pregunta: ¿a dónde fueron con tu papá? ¿Qué le hizo de comer tu tía? ¿Sigue igual de gorda tu abuela? ¿Te dieron tu medicina a tiempo, como les encargué? Cuando los niños regresan de estar con uno de los padres, reciben un torbellino de preguntas que tienen como objetivo fiscalizar, juzgar y descalificar. Esa tía tan descuidada o esa abuela gorda son parientes de sangre de aquel niño o niña, al que los mismos padres le enseñaron a defender y respetar contra todo, y que ahora le mandan mensajes contradictorios y sumamente incómodos. Los niños pequeñitos sienten que tienen que criticar a la otra familia para quedar bien o para no perder a la otra parte, pagando el fuerte precio de la culpa hasta que un buen día se cansan y toman dos caminos. Uno es reclamar, el defender a capa y espada a los otros, ocasionando una guerra civil o una recaída en la situación previa al divorcio, si es que ya estaba superado. Otro camino es volverse mudos y contestar con simples sí, no, tal vez, o todas las preguntas que recibe cuando llega a estar con nosotros. Parientes. El niño procura dar la menor información posible y caerá en una profunda soledad, porque ya no puede contarle sus cosas a ninguno de los padres y tampoco a los amigos, que tal vez no comparten esas preocupaciones o esas experiencias. Es fundamental que no solo los padres, sino también los tíos, los abuelos y primos se abstengan de hablar mal del padre que no está. Deben recordar que aquel excuñado o exnuera no son expapás de los niños y que a ellos les lastima mucho oír hablar mal de sus seres más queridos. Recuerda que solo los Rodríguez pueden hablar mal de los Rodríguez.
Tal vez tú puedes decir que tu mamá es insoportable, pero no aceptarás que tu esposo lo diga. No se trata de un concurso de cariños. No se trata de un concurso de cariños. No caigas en el absurdo juego de competir por el cariño de los niños cuando ellos tienen espacio suficiente para recibir tanto el tuyo como el de mucha gente más. Algunas familias compran regalos o hacen fiestas a los niños esperando superar a la otra familia. Y además caen en el error de preguntarles a los pequeños si esa fiesta o ese juguete es mejor de los que les dieron los otros. Parte de las tácticas de acercamiento de los nuevos miembros de las familias son los obsequios o las invitaciones al circo, al espectáculo en hielo, etc. Esto debe entenderse así sin sentirnos amenazados. Tampoco se debe pensar que por este hecho de los niños van a preferir al intruso. Déjalos disfrutar un poco por todo lo que han sufrido y recuerda que un helado en el parque con otras personas y lejos de ti no te va a robar el amor de tu hijo. Suele ocurrir también que la competencia sea en otro sentido. Si en casa tu papá no te educan, aquí vas a aprender. Y entonces la mamá exagera las normas para compensar la mala crianza de los otros. Analiza tus propios sentimientos. Analiza tus propios sentimientos. Si te lastima escuchar que tu hijo o hija le ha pasado muy bien con la otra familia, es muy probable que tengas en tu interior conflictos no resueltos que debes trabajar de inmediato para no contagiar a tus hijos de odios y resentimientos que no le corresponden. Si sigues atada psicológica o emocionalmente a una relación que ya no existe, es como si vivieras con un fantasma. Bastante daño hace a los hijos la desintegración de su familia de origen para que encima tengan que sufrir una constante amenaza de poder perder un cariño por aceptar otros nuevos. Conozco a dos niñas que son muy buenas amigas. Las dos tienen 11 años, Elena y Priscila. No son parientes ni compañeras de escuela, ni siquiera frecuentan el mismo club, tampoco son vecinas. Explicar la relación que existe entre ellas es tan simple como decir que son amigas o tan complicado como descubrir que ambas son hijas de las nuevas parejas de dos hermanos. Es decir, Elena es hija del esposo de María y Priscila es hija de la esposa de Federico. María y Federico son hermanos que se ven con frecuencia y que propusieron sin pretenderlo un encuentro que ha sido enriquecedor y positivo para dos niñas solitarias que se dieron cuenta que su situación no es tan dramática y que existen otras personas que la comparten. Pregunta: ¿qué parentesco tienen entre sí? Simplemente el cariño y la aceptación. Ellas elegirán ser primas o solo amigas. En realidad los títulos nada importa cuando su relación se basa en un cariño gratuito y sin condiciones.